nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ustedes saben que Cristo nuestro Señor dio su vida en la cruz para nuestra salvación. No hay otro motivo. Él mismo dijo: yo he venido por los pecadores y no por los justos. Ahora, cuando uno peca, ofende a Dios. Puede pecar de dos maneras. De una manera ligera, que sí ofende a Dios, pero no se separa todavía de Dios. Y otro pecado más grave, que separa el alma totalmente con Dios. Eso se llama pecado venial y pecado mortal. El pecado venial son como pequeñas heridas, como manchas, como gusanitos en la frente, en la cara. Todavía uno no está muerto, vive todavía, pero está como herido y manchado. El pecado mortal es un pecado grave que nos separa de Dios totalmente y nos deja suspendido al borde del infierno. El pecado mortal es la única desgracia. No hay desgracia más grande que la desgracia del pecado mortal. ¿Por qué? Porque es fe divina y católica que toda persona que está en ese momento en pecado mortal está como suspendido al borde del infierno. Si muere, cae directamente al infierno. Claro, pasa el juicio de Dios, ves tal cual como está, y como si tuviera 10 toneladas de plomo, cae el infierno, entregado a los demonios y para siempre. El infierno tiene puerta de entrada, no tiene puerta de salida. Ejemplos de pecado mortal, vamos a ver un poco como ejemplos de pecado mortal. Por ejemplo, matar a alguien es pecado mortal. Robar el sueldo mínimo de un día es pecado mortal. Fornicar es pecado mortal. Adulterar es pecado mortal. Consultar brujos, hechiceros es pecado mortal. Fundar disque iglesias falsificando el evangelio es doble pecado mortal. Anatema total y absoluto de falso profeta. Robar los bienes ajenos, dijimos, es pecado mortal. Pudiendo ir a misa el domingo y teniendo misa y uno por flojera, por maldad no va, es pecado mortal. Emborracharse es pecado mortal. El homosexualismo, pecado de los más graves, mortal de total. El aborto, pecado mortal, etcétera. Veamos un poco una lista de estos pecados mortales que nos da la Biblia. Y viene su carta a los Efesios, capítulo 5, 3 a 7, San Pablo dice: fornicación y cualquier impureza o avaricia ni siquiera se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni torpeza, ni vana palabra, ni bufonerías. Porque tened bien entendido y dicho que ningún fornicario, ningún impuro o avaro, que es lo mismo que idólatra, tiene parte en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, pues por estas cosas descarga la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No os hagáis pues coparticipes de ellos. Entonces dice: tenedlo por dicho y entendido, ningún fornicario, ningún adúltero va al cielo si no se convierte. Es algo terrible, pero así es. Y en su carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 siguiente, dice: no se hagan ilusiones, mentiras mentales, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los borrachos, la borrachera y droga es igual, ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Ahora, si hemos hecho unos de esos pecados mortales, graves, ¿cómo podemos salir del pecado?
¿qué solución nos dejó Cristo? Puesto que Cristo vino por los pecadores, dio su vida en la cruz por los pecadores, ¿cómo llega a nosotros la sangre de Cristo purificadora para libertarnos de los pecados? Y bien, Dios en su misericordia, que no quiere la muerte del pecador, ese que va al infierno, sino se convierta y se salve, bien, nos dejó el arrepentimiento y el perdón de los pecados, que llamamos la confesión. Entonces hoy voy a explicar un poco el asunto de la confesión y examen de conciencia para ver si tenemos pecados. Santo Tomás de Aquino, que es el más grande especialista de la Biblia, que explicó la fe católica a fondo, que es el príncipe de los teólogos católicos, Santo Tomás de Aquino, en su libro maravilloso llamado Suma Teológica, dice: la pasión de Cristo tiene 6 efectos, 6 frutos. Entonces, la pasión de Cristo tiene 6 efectos, 6 frutos. Primero, Cristo por su cruz nos liberó del pecado. ¿Qué es lo que da poder al diablo? Es el pecado. Y bien, Cristo con su sangre derramada destruye, elimina el pecado. Y al eliminar el pecado, destruye también el poder del diablo. ¿Qué es lo que da poder al diablo? Es el pecado. Al destruir el pecado, destruye el poder del diablo. Y por consecuencia, si no hay pecado, tampoco hay infierno para el que está en gracia. Entonces, destruye, paga la deuda de la pena del pecado. Y también nos reconcilió con Dios y nos abrió la puerta del cielo. Estos 5 efectos, que hermanos, son para nosotros. Y el 6º efecto, Cristo mereció como hombre su propia exaltación. Entonces, Cristo muriendo en la cruz nos mereció la salvación. Y esta salvación llega a nosotros en la Iglesia Católica mediante los santos sacramentos. Y hay 2 sacramentos que destruyen el pecado: bautismo y penitencia. Entonces, esta sangre divina derramada durante la pasión llega a nosotros mediante los santos sacramentos, que son como canales que conducen el agua hacia muchos lugares para dar la vida y la salud. Hay 2 sacramentos, dije, destinados a borrar el pecado. ¿Cuáles son? El bautismo y la penitencia. El bautismo para borrar el pecado original, que es un pecado heredado de Adán y Eva. Nacemos separados de Dios por el pecado de Adán. El bautismo borra el pecado original en los niños y borra también todos los pecados personales y original en los adultos que no están bautizados. Y si después del bautismo hemos pecado, bien, Cristo nos dejó otro sacramento, que es la penitencia, que es el perdón de los pecados. Ahora veamos un poco qué es penitencia. Bien, la penitencia es el sacramento por el cual nuestros pecados cometidos después del bautismo quedan borrados, en virtud de la absolución dada en nombre de Cristo por el sacerdote confesor. Después veremos por qué esto, porque hablamos de esta manera, porque está en el Evangelio, ¿sí? Ahora, otra pregunta. ¿Por qué, con qué autoridad el sacerdote perdona los pecados? Hay gente que dice: yo me confieso directamente con Dios, no con el sacerdote. Y bien, vamos a consultar el Evangelio. Vamos a ver qué dice el Evangelio. ¿Quién instituyó la confesión? ¿Es humana o es divina? Y bien, es divina. Nuestro Señor Jesucristo, fíjese, nuestro Jesucristo, el día de su resurrección, apareció a los apóstoles que habían sido ordenados sacerdotes el Jueves Santo. Cristo ordenó sacerdotes a los apóstoles el Jueves Santo, ¿sí? Y el día de la resurrección apareció a los apóstoles y les dijo: todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra. Recibe el Espíritu Santo de Dios. A quienes los pecados quedan perdonados,
y a quienes tienen que ser retenidos. Entonces, queridos hermanos, esto es el Evangelio, capítulo 20, versículo 21 a 23. Cristo es Dios hecho hombre, ¿ok? Dio su vida en la cruz para perdonar los pecados. Este perdón lo comunicó, este poder de perdonar los pecados lo comunicó a sus apóstoles, que eran sacerdotes desde el Jueves Santo. Y ahora, 2000 años después, cada vez que el obispo, que es lugar de los apóstoles, hace sacerdote un hombre, le dice: Padre Pedro, Pablo, Juan, recibe el Espíritu Santo, a quienes usted todos los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que quedar detenidos. Entonces el perdón de los pecados no es humano. Cuando un protestante, por ejemplo, por desgracia, que no entendió la Biblia, le dio una mala explicación de la Biblia, dice cosas que no son correctas, podemos decir: mire hermano, si usted estudiara a fondo la Biblia, es su explicación verdadera, bien usted sería muy agradecido con nuestro Señor de habernos dejado este poder de perdonar los pecados. El sacerdote no perdona por autoridad humana propia, perdona como ministro del Señor, perdona como lugar dentro de Cristo, o más bien, mejor todavía, es Cristo que mediante el sacerdote perdona los pecados. Como es Cristo que bautiza, es Cristo que bendice el matrimonio, es Cristo que consagra la Eucaristía mediante el sacerdote, es Cristo mediante el sacerdote perdona los pecados. ¿Y dónde está el Evangelio? Dijimos, capítulo 20, versículo 21, 23 de San Juan. Recibe el Espíritu Santo a quienes los pecados quedan perdonados y a quienes tienen quedan retenidos. Tenemos también otro versículo en San Mateo 18 que dice: Cristo dijo a los apóstoles: todo lo que ataréis sobre la tierra será también atado en el cielo, y todo lo que desataréis en la tierra será también desatado en el cielo. Ahora los apóstoles comunicaron ese poder a sus sucesores, que son los demás obispos y sacerdotes. Cada sacerdote recibe este poder el día de su ordenación. Lo recibe. Los que pretenden confesarse directamente con Dios, bien van en contra de la palabra de Dios, falsifican el Evangelio, se hacen daño a sí mismos y a los demás que los escuchan. No aprovechan de los dones de Cristo y permanecen en sus pecados. Un día un pastor protestante llamó a un sacerdote, estaba enfermo el pastor. El padre por caridad fue a verlo. El pastor dijo: padre, lo llamé porque quiero confesarme. El padre dijo: pero pastor, usted hace años enseña otra cosa a la gente, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no cumples en tu vida lo que enseñan los demás? Dijo: es verdad, yo enseñé a la gente de confesar directamente con Dios, pero yo nunca escuché la voz de Dios que dice te perdono. Mientras escucho la del sacerdote como ministro del Señor. Y el padre dijo: mire, si regresas católico, con mucho gusto. Bien, él regresó católico, abjuró el protestantismo, y el padre escuchó sus pecados y le dio la absolución para expulsar todo el pecado de su alma. Otro caso, una disque pastora, pobre mujer engañada, que enseñaba esas cosas, se enfermó, tenía cáncer. Una pariente suya pidió al sacerdote ir a verla. El padre fue a verla y dijo: señora, ¿quiere confesarse? Dijo: sí, padre. Pero su comunidad, sus hijos no querían. El padre dijo: vino para ella y no para ustedes, por favor déjenos en paz. Habló con la señora y la señora se confesó, pero regresando católica. Y el padre le dijo: ¿y por qué pides al sacerdote? Porque usted enseñó otra cosa. Dijo: es verdad, siempre yo pedí perdón al Señor, pero nunca sentí en mi corazón la paz del alma. Es normal. Nadie puede cambiar el plan de Dios. Dios puso las cosas en orden. Dios nos ha creado, hermanos. Somos cuerpo y alma, ¿sí? Cuerpo y alma. El alma es un espíritu inmortal, creado a imagen y semejanza de Dios. Pero es espiritual, no es material. La gracia también es espiritual, la santidad. No es material, no es visible, no es tocable. Pero como somos cuerpo y alma, Dios comunica a nuestra alma la santidad, la gracia, el Espíritu Santo, mediante cosas materiales, para que sepamos que los hemos recibido. Por ejemplo, como el agua
el agua al lavarse las manos purifica las manos, y bien el agua en el bautismo purifica el alma del pecado original. Como el pan, la tortilla, la comida nos alimenta, así el cuerpo de Cristo en la Eucaristía nos alimenta espiritualmente, comunicándonos gracia, santidad. ¿Sí? Y bien, de la misma manera, cuando el sacerdote dice yo te absuelvo, Dios hace sentir su voz por la boca del sacerdote. Entonces esto de confesarse directamente con Dios es antievangélico, es antibíblico, es antihumano, es anticristiano. Claro, una persona que está en la montaña o que está en un país donde no hay sacerdotes, hizo un pecado mortal, quiere confesarse, porque Cristo dejó el poder de perdonar los pecados, y no hay sacerdote. Si hace un acto de contrición perfecta, con total arrepentimiento y el deseo de confesarse, y firme por propósito de corregirse, si Dios lo perdona, claro. Pero si puede confesarse con el sacerdote y no lo hace, y orgullosamente quiere hacerlo con Dios directamente, bien no recibe el perdón. No, porque por Dios dejó un orden. Como Dios dejó las cosas ordenadas, así tiene que hacerse. Entonces la confesión es sacramento instituido por Jesucristo el día de la resurrección, cuando dijo a los apóstoles, reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes tienen quedan retenidos. Bien, continuamos nuestra reflexión. Ahora, ¿qué dice la Iglesia legítima, fundada por Cristo mismo, la Santa Católica? Y bien, la Iglesia Católica, fundada por Cristo, heredera legítima de los apóstoles, guardiana e intérprete exclusiva de la Santa Biblia, utilizó siempre el poder de perdonar los pecados. Y mediante el Concilio de Trento, lanza anatema, maldición, condenación contra quien osara afirmar que ese sacramento no tiene la virtud, el poder de perdonar los pecados. Entonces la Iglesia Católica, intérprete legítima y exclusiva de la palabra de Dios, fundada por Cristo mismo, dice, anatema sea, maldito sea el que dice que la confesión con el sacerdote no tiene valor. Maldito sea esta persona. ¿Por qué? Porque interpreta el Evangelio de una manera contraria a lo que los apóstoles nos enseñaron. Otra pregunta interesante, muy interesante. ¿Cuáles son los frutos de la confesión? ¿Qué ganamos al confesarnos? Bien, son muchos los frutos de la confesión. 1. La confesión borra todos nuestros pecados, con tal que uno haga una confesión sincera sin ocultar ningún pecado. La persona, por ejemplo, que hizo muchos pecados, se arrepiente y dice al sacerdote todos los pecados que tenía en la mente, sin ocultar ninguno, y bien, aunque haya olvidado algo, queda perdonado. El alma es como una camisa, ejemplo, camisa mugrosa, se lava, se seca, se plancha. ¿Cómo queda? Limpia. Lo mismo, cuando la persona dijo todos los pecados que tenía en la memoria, aunque haya olvidado algo, pero quiso confesar todo, no ocultó ninguno, la persona fue sincera de sus pecados, y viene el momento de decir, el sacerdote, yo te absuelvo, yo te perdono, yo te purifico, por la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y bien la confesión borra todos los pecados. Primer fruto. Segundo fruto, expulsa el demonio del alma. Tercero, cierra la puerta del infierno. Cuarto, abre la puerta del cielo. Quinto, nos hace hijos de Dios. Nos comunica la gracia, la vida divina. Es como la luz viene a la lámpara a iluminar. ¿Qué es lo que hace el hombre hijo de Dios? No es el hecho de ser criatura. El perro, el gato, el gusano también es criatura. Lo que hace el hombre hijo de Dios es la gracia, la santidad. Entonces la confesión, igual que el bautismo, expulsa el pecado, nos hace hijos de Dios, nos da la gracia, la santidad y el Espíritu Santo. También la confesión, queridos hermanos, nos devuelve el mérito de las buenas obras que habíamos hecho antes, nos devuelve estos méritos. Con otras palabras, nos abre
una cuenta en el cielo y pone en nuestra cuenta los méritos, las ganancias que habíamos hecho antes de pecar. También el alma recibe fe viva, esperanza y caridad, santidad y fuerzas nuevas para resistir y vencer las tentaciones, vivir en paz, alegría y justicia. Todo esto lo recibimos en la confesión. Ahora, otra cosa importante a decir: el sacerdote, queridos hermanos, nunca, jamás de los jamases, puede decir ningún pecado a nadie de lo que escuchó en la confesión. Si el sacerdote, Dios no quiera, hablar de la confesión de Pedro, Pablo, Juan que escuchó, uno haría pecado mortal que lleva al infierno, como si hubiera matado 200 personas. Pecado mortal, de los más mortales, sacrilegio, quebranta un sigilo sacramental. 2, queda automáticamente excomulgado de la Iglesia Católica por el hecho de haber abierto la boca. Es decir, aunque como una persona pasa el semáforo rojo, el radar lo atrapa, ¿sí? La ley de la Iglesia dice: el sacerdote que habla de la confesión escuchada, quebranta el santo sacramento, queda excomulgado automáticamente, ya no es católico, expulsado de la Iglesia Católica. Y 3, este sacerdote nadie puede confesarlo si no es el Papa o su delegado. ¿Sabían esto? Es importante saber. Por eso, cuando una persona se confiesa a Dios mediante el sacerdote. El sacerdote es lugarteniente de Cristo. Entra por esa oreja, sale por esa oreja lo que escuchó. Él, como hombre, no sabe nada. Supongamos el jefe de una mafia de los que bandidos, asesinos, viene a confesarse conmigo. Yo no sé quién es. Me abre su conciencia: Padre, yo hice tal pecado. Me saca un montón de pecados, ¿sí? Y yo pongo las condiciones del perdón, claro. Si mató a alguien, si robó, tiene que devolver, tiene que hacer justicia. Por ejemplo, una persona a quien mató un miembro, bien, yo diré: usted dará $100,000 a esta familia por haber matado un hijo o un esposo, no sé. Él acepta las condiciones, pongo las condiciones. Una vez que veo que está arrepentido y va a hacer justicia, en el sentido que va a reparar el daño que hizo, yo le doy la absolución. En ese momento la absolución, como dije, borra el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, abre el poder del cielo, cierra del infierno, lo hace hijo de Dios. ¿Ok? Bien, se va en paz. 10 minutos después viene la policía. Padre, supimos que el jefe de las bandas malas vino aquí. ¿Qué dijo? Yo diré: Señor, yo no sé nada. Y al decir yo no sé nada, no miento. Al decir yo no sé nada de lo que escucha en la confesión, no miento. ¿Por qué? Porque todo lo que el sacerdote escucha en la confesión es de ciencia divina, no es humana. Como hombre yo no sé nada. Un día, una persona que había hecho unas cosas graves se confesó con San Francisco de Sales. La persona contó lo que dijo. Y después de confesarse, el padre le da la absolución, el perdón, y la persona le pregunta: Padre, ¿ahora qué piensa de lo que escuchó? Yo no sé nada, hijo. Usted no es el mismo. Usted ahora el Hijo de Dios vestido con la ropa nupcial de Hijo de Dios. Ya no es igual. Resucitación. Santo Cura de Ars dijo: si Dios permitiera a un sacerdote ir a la puerta del infierno, todos gritarían sus pecados para salir de ahí. Pero ya eso no existe. No se puede. Una vez que uno cae en el infierno, es para siempre. Por lo tanto, queridos hermanos, la confesión es divina. La confesión viene de Dios. Y por eso la Madre Iglesia Católica ordena en nombre de Cristo a todos sus hijos, con uso de razón, de confesar todos sus pecados mortales en este tiempo de Cuaresma y de Pascua, y recibir el cuerpo de Cristo para su salvación eterna. Entonces ya hay gente que hasta la fecha no se confesaba, tenía miedo de sus pecados, no sé qué, que no se dejen engañar por el diablo. El diablo es mentiroso. El tiempo no existe. Lo que existe el día de hoy, mañana no existe.
Es dogma de fe divina y católica que toda persona que en este momento es en pecado mortal está al borde del infierno. Puede en cualquier momento morir e ir al infierno eternamente, sin ninguna solución ni remedio. Por tanto, que hermanos, miremos el crucifijo. Cristo, clavado en la cruz, borró nuestros pecados. Más bien mereció el perdón de los pecados. Esta salvación que Cristo mereció en la cruz, la comunica a nuestras almas mediante los 7 sacramentos. Y hay 2 sacramentos que borran el pecado: bautismo y penitencia. La penitencia, dijimos en resumen, hago un resumen ahora de lo que dije, la penitencia viene de Dios mismo. Cristo instituyó el sacramento, es Cristo que perdona los pecados. El sacerdote solamente es su ministro. Como papá y mamá son ministros de Dios para crear hombres, como congregar la vida, así el sacerdote es padre espiritual que da la gracia, la vida espiritual. Ahora, ¿qué hacer para hacer una buena confesión? Un pequeño resumen. Para hacer una buena confesión, bien, se necesitan 5 pasos. 1, examinar su conciencia sobre todos sus pecados, mandamientos de Dios, deber de Estado, mandamientos de la Iglesia. 2, dolor de los pecados, arrepentirse de haber pecado. 3, firme propósito de no volver a pecar. 4, decir todos los pecados mortales al sacerdote sin ocultar ninguno. Y 5, cumplir la penitencia y satisfacción a Dios y al prójimo. Entonces, queridos hermanos, como decía nuestro santo hermano Pedro, un alma tenemos, si la perdemos, no la recobraremos. El que pecó tiene la solución. Hoy es día de misericordia. Viernes Santo, día de perdón. Sábado Santo, día de misericordia. Y cualquier día otro, toda persona que se acerca al sacerdote con confianza y con fe, se confiesa, tiene perdón. La confesión, dije, borra el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, abre la puerta del cielo, cierra del infierno, nos hace hijos de Dios, nos da derecho a la vida eterna y nos da fuerzas contra el pecado futuro. Por lo tanto, que nadie quede sin confesión y sin comunión para tener parte a la vida eterna con Cristo nuestro Señor. Amén.